en las sierras de Durango, donde el sol quema y el silencio pesa, hay secretos que se pudren bajo la tierra, secretos guardados no por candados, sino por el miedo, un miedo tan antiguo como las montañas que lo rodean. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de leyendas. Hablaremos de un horror real, un horror con nombre y apellido. La historia de una comunidad que decidió cerrar los ojos. La historia de un hombre que se convirtió en un monstruo a la vista de todos. Y de un niño. Un niño que llevaba en su sangre la historia de un pecado que no tiene nombre. Un niño cuyo padre era también su abuelo. Cuyo tío era también su padre. Cuyo linaje era un nudo imposible de desatar. Un laberinto de carne y sangre. La historia que están a punto de escuchar es una herida abierta en el corazón de nuestro país, una prueba de que el verdadero infierno, a veces, no está bajo tierra. Está en las casas de adobe, detrás de sonrisas forzadas y miradas vacías. Se esconde en la obediencia ciega, en el silencio cómplice. Si creen que estas historias deben ser contadas, si sienten que la indiferencia es el peor de los crímenes, su suscripción es la luz que necesitan para salir de las sombras. Acompáñenme, porque vamos a entrar en un lugar llamado La Promesa, una comunidad cercada en medio de la nada, un lugar donde la palabra de un solo hombre era la ley de Dios, y donde la inocencia fue sacrificada en un altar de perversión. Todo comenzó con un doctor joven. Se llamaba Mateo Rojas, recién egresado, lleno de ideales. Le asignaron una plaza rural en lo más profundo de Durango. Un castigo para muchos. Para él, una oportunidad. Quería cambiar el mundo, o al menos un pequeño rincón de él. Llegó en un autobús destartalado que olía a diésel y a resignación. El polvo del camino se le pegó a la ropa, al alma. El pueblo más cercano a La Promesa era un caserío de no más de 20 casas. Una iglesia sin sacerdote, una tienda con los estantes casi vacíos, y un silencio denso, pesado. La gente lo miraba con desconfianza. Sus buenos días se perdían en el aire. Sus sonrisas no encontraban eco. ¿Viene por mucho tiempo, doctor?, le preguntó el anciano que atendía la tienda. 1 año. Mi servicio social. El viejo asintió lentamente, sin mirarlo a los ojos. Aquí el tiempo pasa diferente, dijo. Tenga cuidado. Mateo no entendió. Aún no. Su consultorio era un cuarto de bloc con el techo de lámina, caliente como un horno durante el día, frío como una tumba por la noche. Los primeros pacientes llegaron a cuentagotas. Mujeres con la espalda rota por el trabajo, hombres con las manos destrozadas por el campo, niños con parásitos y desnutrición, problemas comunes, tristezas ordinarias. Pero había algo más, una tensión que no podía nombrar, un miedo flotando en el aire, como las esporas de un hongo venenoso. Fue entonces cuando escuchó hablar de La Promesa, la comunidad en el cerro. Ellos no bajan, le dijo una mujer mientras él le vendaba una mano. No nos necesitan. ¿Están enfermos?, preguntó Mateo. La mujer apartó la mirada. Ellos tienen su propia medicina, susurró. Tienen a Ezequiel. El nombre fue pronunciado con una mezcla de reverencia y terror. Ezequiel, el fundador, el profeta, el dueño de La Promesa. Mateo sintió una curiosidad profesional, una obligación moral. Esa gente también estaba bajo su jurisdicción. Tenía que asegurarse de que estuvieran bien. Que los niños estuvieran vacunados, que las embarazadas tuvieran control. Decidió subir. Nadie quiso acompañarlo. Allá no se sube sin permiso, le advirtió el viejo de la tienda. Es su ley. Mateo no creía en esas leyes. Creía en su juramento hipocrático.
Tomó su maletín, agua, y empezó a caminar por la vereda que subía al cerro. El camino era angosto, rocoso. El sol caía a plomo. Después de una hora de ascenso, la vio. Una cerca, no de alambre de púas, era una muralla de madera y piedra, de casi 3 metros de alto. Imponente, absurda. En la única puerta, un hombre corpulento, con una escopeta colgada al hombro, le cerró el paso. ¿Qué se le ofrece? La voz era dura, sin matices. Soy el nuevo médico de la región, dijo Mateo, intentando sonar amable. Vengo a presentarme, a ofrecer mis servicios. El hombre lo miró de arriba abajo. Aquí no necesitamos doctores, sentenció. Pero los niños, las vacunas. Nuestros niños están protegidos por la fe. La fe no detiene el sarampión, replicó Mateo. El hombre sonrió, una sonrisa vacía. La nuestra sí. Váyase. Mateo sintió la frialdad del rechazo, pero también sintió algo más, un desafío. Detrás de esa puerta había un secreto, y él acababa de tropezar con la primera piedra. Se dio la vuelta. Mientras bajaba, sintió la mirada del guardián clavada en su espalda. No era una mirada de vigilancia. Era una advertencia. Esa noche, en su consultorio, Mateo no pudo dormir. El frío de la lámina parecía meterse en sus huesos, pero no era el frío del ambiente. Era un frío interior. Se sentó en su escritorio improvisado y abrió un cuaderno. En la primera página, escribió: La promesa. Ezequiel. No sabía por qué. Era un impulso. La necesidad de nombrar al enemigo, aunque todavía no conociera su rostro. Los días siguientes intentó preguntar, sutilmente. En cada consulta dejaba caer el nombre de la comunidad. Las reacciones eran siempre las mismas. Silencio, miradas que huían, manos que empezaban a temblar. Una mujer, más anciana que todas, se persignó cuando él mencionó a Ezequiel. Que Dios nos perdone, musitó. ¿Perdone por qué, señora? Ella solo negó con la cabeza y salió del consultorio casi corriendo. El miedo era un muro más alto que la cerca de piedra. Mateo comprendió que no obtendría nada por las buenas. Empezó a observar, a escuchar. Aprendió a distinguir los sonidos del valle, el viento en los matorrales, el llanto de los coyotes, y a veces, muy a lo lejos, un sonido que no encajaba: cantos. No eran los cantos de la iglesia del pueblo. Eran melódicos, repetitivos, hipnóticos. Venían de arriba, de la promesa. Una tarde, vio a un grupo de mujeres de la comunidad. Bajaron al río a lavar. Se movían juntas, como un rebaño. Ninguna hablaba. Sus rostros eran máscaras de obediencia. Entre ellas, había una joven. Quizás no tendría más de 16 años. Llevaba a un niño en brazos, un niño pálido, de ojos enormes y asustados. Mateo se acercó lentamente, con la excusa de tomar agua del río. El niño lo miró. Por un instante, en esos ojos infantiles, Mateo vio un abismo. Un terror tan profundo que lo dejó sin aliento. La madre, al darse cuenta, abrazó al niño con fuerza. Ocultó su rostro contra su pecho y le lanzó a Mateo una mirada. No era de odio, no era de desconfianza. Era una súplica, un grito de auxilio mudo que le atravesó el corazón. Mateo sintió un escalofrío. El metálico sabor del miedo en su propia boca. Se quedó paralizado. El agua goteaba de sus manos. Las mujeres terminaron de lavar en silencio y comenzaron el ascenso. La joven del niño fue la última. Antes de desaparecer tras una curva del camino, volteó a verlo. Solo un segundo, pero fue suficiente. Mateo supo, con una certeza que le helaba la sangre, que debía volver. Que tenía que entrar en la promesa. No por curiosidad, no por obligación profesional,
sino porque en los ojos de ese niño había visto su propio reflejo, el reflejo de una humanidad que estaba siendo masacrada en silencio. La noche siguiente, Mateo no durmió. Tampoco lo intentó. Esperó a que la oscuridad fuera total, una oscuridad sin luna, sin testigos en el cielo. Guardó en su maletín lo esencial: gasas, analgésicos, un bisturí y una linterna pequeña, de luz tenue. No era el maletín de un doctor, era el equipamiento de un rescatista que va a entrar en una zona de desastre. El ascenso fue distinto por la noche. Cada piedra suelta era una traición, cada crujido de una rama seca, un grito de alarma en la quietud. El aire frío le cortaba la respiración, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. No se acercó a la puerta principal. Recordó un barranco en el lado oeste, donde la muralla parecía más baja, más vulnerable. La encontró. La escalada fue un suplicio. Las piedras le rasgaron las manos. El sudor le empapaba la camisa. Por un momento, su pie resbaló. Quedó colgando, aferrado a una saliente, con el abismo a su espalda. El silencio de la noche lo envolvió. Sintió el vértigo, la tentación de soltarse. Pero entonces recordó los ojos del niño, esa súplica muda. Sacó fuerzas de la desesperación y siguió subiendo. Cuando finalmente cayó del otro lado, el alivio no duró. Estaba dentro. El aire aquí era diferente, más denso, cargado con algo intangible, una tristeza que se podía casi tocar. El complejo era un laberinto de sombras. Cabañas de adobe dispuestas en un círculo casi perfecto alrededor de un edificio más grande. No había luces en las ventanas, pero no había silencio. Los cantos ahora estaban cerca, un murmullo bajo, constante, que parecía salir de la propia tierra. Se movió pegado a las paredes, una sombra más entre las sombras. Se asomó por la grieta de una ventana en una de las cabañas. Adentro, una escena que lo desconcertó. Mujeres, solo mujeres y niños pequeños. Dormían en petates sobre el suelo de tierra, juntos, como en un cuartel. No había hombres, no había padres de familia, no había la estructura de un hogar, solo una colmena de hembras y crías. La segregación era absoluta, antinatural. Siguió avanzando hacia el edificio central. De allí venía una luz débil y una voz masculina, serena, hipnótica. Era Ezequiel. Mateo encontró una fisura en el adobe, cerca de una ventana mal cerrada. Acercó el ojo. Lo que vio lo dejó helado. Ezequiel estaba de pie, en el centro de una sala circular. No era un hombre imponente. Era delgado, de mediana edad, con una barba cuidada y ojos que parecían brillar con una luz propia. Su público no eran hombres ni mujeres, eran niñas. Niñas de 12, 13, 14 años, sentadas en el suelo, mirándolo con una atención absoluta, con una devoción que helaba la sangre. El mundo de afuera es pecado, decía Ezequiel con su voz melosa. Es suciedad, es corrupción. Nosotros somos el arca, la última semilla pura sobre la tierra. Paseaba entre ellas. Sus manos a veces rozaban un hombro, una cabeza. Nuestra sangre es sagrada. No debe mezclarse. Debe permanecer aquí, en la promesa, fuerte, pura. Ustedes son los vasos elegidos para contener esa pureza. Las niñas asentían, no todas. Algunas miraban al suelo, sus pequeños cuerpos tensos de un miedo que no se atrevían a mostrar. Entonces, Ezequiel se detuvo frente a una de ellas. Una niña de rostro pálido y trenzas largas. Puso su mano sobre su cabeza. La niña tembló. «Sara», dijo el profeta, «tú has sido bendecida. Tu vientre está listo. Listo».
Esa palabra resonó en la mente de Mateo como un disparo. ¿Listo para qué? Portarás la semilla sagrada, continuó Ezequiel, y su voz bajó a un susurro que atravesó la pared. Mi semilla. Serás una madre santa. Y tu hijo será un pilar de nuestra nueva humanidad. Mateo se apartó de la pared. Tuvo que apoyarse en el adobe para no caer. Le faltaba el aire. Una náusea violenta le subió por la garganta. Quiso vomitar. Quiso gritar. Pero el sonido no salió. Se ahogó en un horror que no tenía nombre. Esto no era una comunidad. No era una religión. Era una fábrica. Una fábrica de incestos consagrados como un acto de fe. Sus manos temblaban sin control. Un sudor frío le empapaba la nuca. Sentía el sabor metálico del pánico en la lengua. Tenía que salir de allí, pero no podía. No sin ella. La joven del río. La del niño de los ojos tristes. Corrió, tropezando en la oscuridad, guiado por un instinto desesperado. Buscaba una cabaña diferente a las demás, ligeramente apartada. La encontró al borde del complejo, casi tocando la muralla. Desde adentro, un llanto ahogado, el llanto de un niño. Se detuvo frente a la puerta de madera. Su corazón era un caos. Dudó. Llamar era una sentencia de muerte, pero no hacer nada era peor. Golpeó suavemente. 2 toques, casi inaudibles. Silencio. El llanto se detuvo. Volvió a golpear. La puerta se abrió una rendija. Un ojo lo espió desde la oscuridad. Era ella. Al reconocerlo, el terror desfiguró su rostro. Intentó cerrar la puerta de golpe. Mateo la detuvo con el pie. Por favor, susurró la voz rota. Vi a tu hijo, en el río. Solo quiero ayudar. La palabra ayudar pareció romper algo dentro de ella. Dejó de empujar. El llanto del niño se reanudó. Ella miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la cabaña. Luego, lo miró a él y abrió la puerta. El interior era miserable. Un petate en el suelo, una caja de madera. Un olor a humedad y a miedo. Y sobre el petate, el niño. El mismo niño pálido, envuelto en una manta raída. ¿Qué quiere de mí?, susurró ella. Su voz era un hilo. Mateo la miró. Su rostro era el de una niña que había envejecido 1000 años. El niño, dijo Mateo, necesita un médico. Era una mentira. Y era la verdad más grande. Él está bien, dijo ella a la defensiva. No, no lo está. Mateo se arrodilló lentamente junto al petate. El niño lo miró con esos ojos inmensos, ojos que habían visto demasiado. ¿Quién es su padre?, preguntó Mateo, sin rodeos. La sutileza era un lujo que no podían permitirse. Ella no respondió, solo comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sucias. ¿Fue Ezequiel? Un asentimiento minúsculo, casi imperceptible. El nudo en el estómago de Mateo se apretó. Ya sabía la respuesta a la siguiente pregunta. Pero necesitaba escucharla. Necesitaba que el monstruo tuviera un nombre. ¿Y tu padre, muchacha? ¿Quién es tu padre? Ella cerró los ojos. Un espasmo de dolor puro contrajo su rostro. Cuando volvió a abrirlos, estaban vacíos, muertos. Ezequiel, susurró. La palabra flotó en el aire viciado de la cabaña. Se incrustó en las paredes, en el alma de Mateo. Padre, suegro. El hombre era el padre de la madre, y el padre del hijo. El niño era su hijo, y su nieto, un nudo de sangre y pecado. Mateo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Tuvo que sentarse en la caja de madera para no desmayarse. El horror ya no era una idea. Tenía un rostro. El rostro de ese niño. Miró sus propias manos. Manos de sanador. Pero ¿cómo se cura algo así? Esto no era una enfermedad del cuerpo.
Era una gangrena del alma. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mateo, su voz firme a pesar del temblor interno. «Tú y tu hijo. Ahora mismo». Ella negó con la cabeza frenéticamente. El terror la había paralizado. «No podemos», gimió. «Él lo sabe todo. Lo veo todo. Si escapamos, nos encontrará. Y nos matará». «No nos encontrarán», dijo Mateo, con una convicción que no sentía. «Conozco el camino. Saldremos antes del amanecer». El miedo en los ojos de la joven luchaba contra una chispa de esperanza desesperada. Su nombre era Lía. Tenía 16 años. Su hijo, al que nunca le había puesto un nombre, tenía uno. «No puedo», repitió ella, abrazando al niño. «Hay guardias. En todas partes. Los distraeré». Era un plan suicida. Un plan nacido de la náusea y la impotencia. Mateo sabía que sus posibilidades eran casi nulas, pero la imagen de la niña Sara, esperando su bendición, era un fuego en su mente. No podía irse y dejarla atrás. No podía irse y dejar a Lía y a su hijo. «Confía en mí», le suplicó. Lía lo miró. En ese momento, no vio a un doctor. Vio una puerta entreabierta en el infierno. Asintió. La decisión fue como un cristal que se rompe, irreversible. Mateo le dio instrucciones rápidas, susurradas. «En media hora, ve a la parte trasera de la muralla, donde la gran roca parece un rostro que grita. ¿La conoces?». Lía asintió de nuevo. Todos en la promesa conocían esa roca. Era un mal presagio, un lugar que evitaban. «Yo haré ruido en el lado opuesto, cerca del taller. Cuando escuches la conmoción, corre. No te detengas por nada». Le entregó su linterna. «No la uses a menos que sea tu única opción». Sus manos se tocaron. La piel de ella estaba helada. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Mateo». «Mateo», repitió ella, como si memorizara una oración. Él salió de la cabaña. La noche se sentía más fría, más peligrosa. Cada sombra era un enemigo potencial. Llegó al área del taller. Una pila de herramientas de labranza, láminas, viejos barriles de metal. Respiró hondo. El aire olía a aceite rancio y a tierra mojada. Era el momento. Empujó una pila de láminas con toda su fuerza. El estruendo fue brutal. Un grito metálico que rasgó el silencio de la promesa. No esperó a ver las consecuencias. Corrió. Corrió en dirección opuesta a la roca del grito. Escuchó gritos detrás de él. «Intruso», por el taller. Las luces de varias linternas cortaron la oscuridad, buscándolo. Él se dejó ver por un instante. Una silueta fugaz. Y luego se escondió detrás de unas pacas de heno. Funcionó. Los guardias, 4 o 5 hombres, corrieron hacia donde él había estado. Le estaban dando a Lía la única oportunidad que tendría en su vida. Contuvo la respiración. El corazón le martilleaba contra las costillas. Esperó lo que pareció una eternidad. Luego, se movió de nuevo. Ahora su objetivo era la muralla. Llegar a la roca. Alcanzarlas. Pero el destino, o Ezequiel, tenía otros planes. Al doblar una esquina, chocó con alguien. Un hombre, no un guardia. Era más viejo. Tenía los ojos de un fanático. El hombre abrió la boca para gritar. Mateo reaccionó por puro instinto. Lo golpeó. Un golpe seco en la mandíbula. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Mateo se quedó mirando el cuerpo. Sus manos. Nunca había golpeado a nadie. El médico que quería sanar ahora dejaba a hombres tirados en el suelo. El horror lo estaba transformando. Siguió corriendo. La roca del grito. Estaba cerca. Podía ver su silueta contra el cielo que empezaba a clarear. Pero no había nadie allí. «Lía», susurró a la oscuridad. Nada. Solo el viento. Un pánico helado se apoderó de él.
¿No lo había logrado? ¿La habían atrapado? Entonces, escuchó un sollozo. Venía de un pequeño hueco en la base de la roca. Allí estaba ella, acurrucada, temblando, sola. ¿Y el niño?, preguntó Mateo, el corazón en un puño. Lía no pudo hablar. Solo señaló hacia la oscuridad, más allá de la muralla. Lo lancé, gimió. Al otro lado, como me dijiste. Que corriera. Mateo miró hacia la muralla, y luego hacia ella. No había corrido. El miedo la había paralizado. Había salvado a su hijo, pero se había condenado a sí misma. Tenemos que irnos, la urgió Mateo, tomándola del brazo. No puedo, gritó ella en un susurro desesperado. Mis piernas no me responden. Estaba en shock, catatónica. En ese momento, las luces de las linternas los encontraron. Estaban rodeados. El círculo de luz se cerró sobre ellos. Mateo se interpuso entre Lía y los hombres. Déjenla en paz. El líder de los guardias se adelantó. Era el mismo hombre de la puerta, el de la escopeta. No dijo nada, solo sonrió. Y luego, el mundo de Mateo se volvió negro. Despertó con un dolor punzante en la cabeza. Estaba en el suelo de tierra de la sala circular, el lugar de las bendiciones. El sol entraba por las rendijas, creando barras de luz en el polvo. Frente a él, sentado en una silla de madera que parecía un trono, estaba Ezequiel. A su lado, Lía, de pie, con la cabeza gacha. Y junto a Lía, otro hombre sostenía al niño. El niño estaba en silencio, mirando a la nada. «Doctor Mateo», dijo Ezequiel. Su voz era seda y veneno. Creí haberle dicho que aquí no necesitábamos sus servicios. Mateo intentó levantarse. 2 guardias lo sujetaron. «¿Qué le vas a hacer?», preguntó Mateo, la boca seca. Ezequiel ignoró la pregunta. Miró a Lía. «Hija mía», dijo, con una falsa tristeza. «Ha roto el pacto. Has traído la suciedad del mundo a nuestro santuario». Lía no se movió. Era una estatua de terror. «¿Y tú?», dijo Ezequiel, ahora mirando al niño. «Tú, que portas mi sangre, mi herencia, has sido contaminado por el contacto con el exterior». Se levantó. Caminó lentamente hacia el hombre que sostenía al niño. Le acarició la cabeza. «La sangre pura no puede ser manchada», susurró. «A veces hay que podar la rama para salvar el árbol». Mateo luchó contra los guardias. «No, es solo un niño», gritó. Ezequiel no lo miró. Hizo una señal con la cabeza. El hombre que sostenía al bebé se dio la vuelta y caminó hacia una puerta en el fondo de la sala. Lía emitió un sonido. Un gemido animal, ahogado. La puerta se cerró. «¿A dónde lo llevan?», gritó Mateo. Ezequiel finalmente lo miró. Sus ojos eran 2 pozos negros, vacíos de toda emoción. «A ser purificado», dijo. Y en ese instante, un silencio antinatural cayó sobre la sala. Un silencio que fue roto por un solo grito. Breve, agudo, infantil, y luego, nada. El sonido de la inocencia muriendo. Lía se derrumbó en el suelo. Su cuerpo se sacudía en convulsiones silenciosas. Mateo dejó de luchar. El horror lo había vaciado. Era un cascarón hueco. Ezequiel volvió a sentarse en su trono. «En cuanto a usted, doctor», dijo, «va a servir de ejemplo. Le mostrará al mundo exterior que nuestra fe es fuerte, que la promesa no puede ser rota». Lo sacaron de allí. Lo arrastraron afuera, a la luz del sol que ahora parecía obscena. Lo llevaron a la entrada principal. Lo ataron al poste junto a la puerta. «Para que todos vean», dijo el guardia de la escopeta. Lo dejaron allí, bajo el sol implacable de Durango. Sin agua, sin sombra. Un espantapájaros humano. Una advertencia.
Pasaron horas. El sol le quemaba la piel. La sed era una tortura. Pero el dolor físico no era nada. En su mente solo resonaba una cosa: el grito del niño, una y otra vez. Al atardecer, cuando estaba al borde de la inconsciencia, vio un vehículo levantando polvo en el camino, una patrulla de la policía rural. Por un momento, sintió una oleada de esperanza. La ley, la justicia, se equivocaba. La patrulla se detuvo a unos metros. 2 oficiales bajaron, miraron a Mateo, miraron la puerta de la promesa. El guardia de la escopeta salió a recibirlos. No hubo tensión, no hubo confrontación. Hubo apretones de manos, hubo sonrisas. El guardia les entregó un sobre grueso. Uno de los policías lo guardó en su bolsillo sin mirarlo. Luego, los policías se acercaron a Mateo. «Doctor», dijo uno de ellos, con una voz aburrida, «está usted alterando el orden público y allanando propiedad privada». Mateo lo miró, incrédulo. «Han matado a un niño», dijo, la voz rota. «Ahí adentro». Lo escuché. El policía suspiró. Un suspiro de fastidio. «Mire, doctor, esta gente tiene sus costumbres. Es mejor no meterse». «Es un asesinato», insistió Mateo. El otro policía se rió. «Aquí no ha pasado nada. ¿Usted ve algún cuerpo? Yo no veo ningún cuerpo». «Necesitamos una denuncia formal», añadió el primero. «Un cuerpo. Pruebas. De lo contrario, solo es su palabra contra la de toda una comunidad. Llene el formato correspondiente en la cabecera municipal». Desataron a Mateo. Lo subieron a la parte trasera de la patrulla. Mientras se alejaban, Mateo miró hacia atrás. La promesa se erguía en el cerro, inexpugnable, protegida no por su muralla de piedra, sino por un muro mucho más grueso, el muro de la corrupción y la indiferencia. En la cabecera municipal, lo dejaron en la oficina del Ministerio Público, una oficina pequeña que olía a café viejo y a expedientes olvidados. Un funcionario con bigote y cara de aburrimiento lo escuchó sin mirarlo. Mateo habló. Contó todo. Ezequiel, Lía, el niño, el incesto, el grito. El funcionario escuchaba, asintiendo de vez en cuando, haciendo garabatos en un bloc de notas. Cuando Mateo terminó, agotado, vacío, el hombre finalmente levantó la vista. «Qué historia, doctor», dijo, con una media sonrisa. «Casi parece de película. Es la verdad». «Mire», dijo el funcionario, recargándose en su silla que crujió. «Para abrir una investigación necesito pruebas, nombres, fechas. Un cuerpo sería ideal. El nombre es Lía. El niño no tenía nombre. El lugar es la promesa». El funcionario chasqueó la lengua. ¿La promesa? Ah, la gente de don Ezequiel. Son gente tranquila, a su manera. Se levantó y caminó hacia un archivador oxidado. «Usted es nuevo aquí, ¿verdad, doctor? Aprenderá. Hay cosas con las que uno no se mete». Regresó a su escritorio. «No hay denuncia, no hay caso. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo». Y señaló la puerta. El sistema no lo había escuchado. Lo había descartado. Como a un loco, como a un borracho que cuenta historias. Mateo salió a la calle. La noche había caído. Las luces del pueblo le parecían insultantes. La gente reía en los cafés. La vida seguía. Pero para él, el mundo se había detenido. En esa pequeña oficina, no solo habían ignorado su testimonio, habían asesinado al niño por segunda vez. Mateo no regresó a su consultorio. No podía. Ese cuarto de bloc ahora le parecía una tumba, un monumento a su ingenuidad. Pasó la noche caminando por las calles del pueblo.
un fantasma entre los vivos. El grito del niño era un eco perpetuo en su cabeza. El rostro vacío de Lía, una imagen grabada a fuego en sus retinas. Al amanecer, tomó una decisión. Si el sistema no quería escuchar la verdad, él la desenterraría. La expondría de una forma que nadie pudiera ignorar. Necesitaba entender. ¿Cómo nace un monstruo como Ezequiel? ¿Cómo se construye una fortaleza de silencio y miedo como la promesa, el viejo de la tienda? El que le advirtió que el tiempo pasaba diferente. Él sabía algo. Mateo esperó a que la tienda abriera. El anciano lo vio llegar y su rostro se ensombreció. No debió subir, doctor. No era un reproche. Era una constatación. Cuénteme de él, pidió Mateo. De Ezequiel. El viejo suspiró, un sonido cansado, antiguo. Se sentó en un costal de maíz. Y comenzó a hablar. Ezequiel no siempre fue un profeta. Llegó a la región 30 años atrás. No se llamaba Ezequiel. Su nombre era Javier. Javier Mendoza. Era un vendedor. Vendía Biblias, enciclopedias, remedios milagrosos, cualquier cosa. Tenía el don de la palabra. Una voz que envolvía, que convencía, pero era un fracasado. Un hombre ahogado en deudas y mediocridad. Tenía una esposa, dijo el viejo. Una mujer buena de aquí del pueblo. Se llamaba Elena. Y una hija, la primera, una pausa. Se llamaba Lía. Mateo sintió un golpe en el pecho. No era una coincidencia. Ezequiel no solo replicaba un patrón, estaba repitiendo una historia. Su propia historia. ¿Qué pasó con ellas?, preguntó Mateo. Un día Javier desapareció, continuó el anciano. Se fue. Dejó a Elena y a la niña sin nada. La gente decía que había huido de sus deudores. Elena esperó, años. Crió a su hija sola, lavando ropa ajena, limpiando casas. La niña Lía creció. Se convirtió en una muchacha hermosa. Demasiado hermosa para un lugar tan pobre. El viejo se detuvo. Sus ojos miraban un punto en el pasado. Y entonces él regresó. No era Javier Mendoza, era Ezequiel, el iluminado. Dijo que Dios le había hablado en el desierto, que le había encomendado una misión, crear una comunidad de puros, lejos de la podredumbre del mundo. La gente estaba desesperada. La pobreza era una enfermedad crónica. La falta de esperanza, un veneno lento. La voz de Ezequiel era un bálsamo. Sus promesas, un oasis en el desierto. Le creyeron. Algunas familias lo siguieron, vendieron lo poco que tenían y subieron al cerro a construir la promesa. Elena no quería ir. Ella lo conocía, sabía quién era en realidad. Pero su hija, Lía. Ella sí fue seducida. Veía en Ezequiel no al padre que la abandonó, sino a un profeta. Un salvador. Una noche, la muchacha subió al cerro. Se unió a él. El viejo bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. Elena fue a buscarla, a rogarle que volviera. Nunca regresó. La gente de la promesa dijo que se había ido, que no pudo soportar la vida de pureza. Pero aquí abajo, todos sabemos la verdad. Ezequiel no permite que nadie abandone el paraíso. El anciano miró a Mateo. La joven que usted vio, doctor, la que tenía un niño, es la hija de la primera Lía, la nieta de Ezequiel. Y él la llamó Lía, como a su madre, para recordar a todos quién ejercía el control, para exhibir que podía inclinar destinos, incluso los más definitivos. La historia era un círculo, un patrón que se repetía generación tras generación. Ezequiel no solo vulneró a su propia hija, levantó una estructura que le permitió reiterarlo, con sus nietas, con sus bisnietas. Era un linaje maldito.
Una monarquía de la perversión. Mateo salió de la tienda. El sol de la mañana le pareció frío. La verdad no lo había liberado. Lo había encadenado a un horror aún más profundo. Ahora entendía la mecánica del monstruo. Pero eso no era suficiente. Necesitaba pruebas. Pruebas que el funcionario del bigote no pudiera archivar. Regresó a la cabecera municipal. No fue al Ministerio Público. Fue al registro civil. Pidió ver los archivos de nacimiento de los últimos 15 años de la región. El empleado, un joven con acné y desgana, se quejó. Eso es mucho trabajo. Necesita una orden. Mateo sacó su cartera. Puso sobre el mostrador todo el dinero que tenía. Unos cuantos billetes arrugados. El valor de un mes de su miserable sueldo de médico rural. Por favor, dijo. El joven miró los billetes, miró a Mateo y suspiró. Espere aquí. Pasó horas revisando libros polvorientos, página por página, nombre por nombre. Buscaba un patrón y lo encontró. En los registros del pueblo, los nacimientos eran normales. Padre, Juan Pérez. Madre, María López. Pero de vez en cuando había registros extraños. Niños registrados solo por la madre, madres muy jóvenes, y en el campo de domicilio, siempre la misma palabra, la promesa. Y en la sección del padre, un espacio en blanco. O a veces, una sola inicial. E. No había actas de nacimiento de Ezequiel, ni de Javier Mendoza. No había un solo niño registrado con su apellido. Pero su marca estaba allí, oculta a simple vista. Fotografió cada una de esas páginas con su teléfono. La batería se agotaba. Sus manos temblaban de nuevo. No por miedo, por rabia. Con las fotos en su teléfono, se dirigió a la Oficina de Derechos Humanos del Estado, en la capital. Un viaje de 6 horas en un autobús sofocante. Se sentía como un fugitivo. Cada parada, cada retén, esperaba que lo detuvieran. Que los hombres de Ezequiel o los policías corruptos lo encontraran. Llegó a la capital. Una ciudad monstruosa, indiferente. La Oficina de Derechos Humanos era un edificio moderno, de cristal. Parecía un lugar limpio, un lugar de esperanza. Una joven abogada, de traje sastre y mirada inteligente, lo escuchó. Su nombre era Carmen. Ella sí lo miró a los ojos. Tomó notas. Su expresión se endurecía con cada palabra de Mateo. Vio las fotos de las actas de nacimiento. Vio el horror. Esto es monstruoso, dijo al final. Vamos a actuar de inmediato. Por primera vez en días, Mateo sintió que podía respirar. Alguien le creía. El sistema, por fin, parecía funcionar. Carmen redactó un informe. Solicitó una orden de visita a la comunidad. La presentó a su superior. Un hombre mayor, de cabello gris y traje caro. El superior leyó el informe. Miró las fotos y luego miró a Carmen. «Señorita, ¿Mendoza es usted?», preguntó, aunque el nombre estaba en el informe. «Sí, licenciado». «Es usted nueva aquí, ¿verdad?». La misma pregunta. La misma maldita pregunta. «Llevo 6 meses, señor». «Ya veo». El hombre se reclinó en su silla de cuero. Juntó las yemas de sus dedos. «Este es un asunto muy delicado», dijo. «La gente de la promesa es una comunidad religiosa. Tienen protección bajo la ley de usos y costumbres. Pero esto es abuso infantil sistemático. Es esclavitud», replicó Carmen. «Son acusaciones muy graves», dijo el superior, con calma. «Necesitamos más que la palabra de un médico rural alterado y unas actas de nacimiento ambiguas». «¿Qué más necesita? ¿Un video de los abusos?». «Carmen», preguntó, la frustración tiñendo su voz. El superior sonrió. Una sonrisa paternalista, condescendiente.
Tranquila, señorita Mendoza. No se apasione. Este caso podría generar un conflicto social muy grande, un enfrentamiento. Podría haber muertos. Ya hay muertos, casi gritó Carmen. El hombre suspiró, como si le explicara algo a una niña. Nuestra función es mediar. Proteger los derechos de todos, incluidos los de la comunidad de la promesa a practicar su fe. Lo que vamos a hacer, continuó, es iniciar un expediente. Abriremos una investigación preliminar. Enviaremos un oficio al Ministerio Público local para que recaben más información. Era una sentencia de muerte burocrática. Enviar el caso de vuelta al mismo lugar donde Mateo fue ignorado. Enterrarlo bajo una montaña de papeleo. Pero, señor, intentó protestar Carmen. Es todo, señorita Mendoza, la cortó él. Gracias por su diligencia. Ahora, si me disculpa, tengo una reunión. Carmen salió de la oficina. Su rostro estaba pálido. La inteligencia en sus ojos había sido reemplazada por la incredulidad. Encontró a Mateo en la sala de espera. Él vio su rostro y supo la respuesta antes de que ella hablara. Lo siento, dijo ella, la voz apenas audible. Lo archivaron. Se sentó junto a él. El silencio en la moderna oficina de cristal era tan pesado como el de la cabaña de Lía. El sistema no busca justicia, dijo Mateo en voz baja. Busca ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que sea olvidado. Carmen lo miró. Vio en él a un hombre roto, pero vio también una determinación de acero. No voy a rendirme, dijo ella. Sacó una tarjeta personal de su bolso. Este es mi número privado. No podemos usar los canales oficiales. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. La esperanza, de nuevo. Una pequeña brasa en medio de un océano de cenizas. Mateo tomó la tarjeta. Era solo un pedazo de cartón. Pero en ese momento se sintió como un arma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Carmen pensó por un momento. Necesitamos algo que no puedan ignorar, dijo. Algo que los obligue a actuar. Necesitamos un testigo. Uno que salga de la promesa. Necesitamos a Lía. El plan era una locura. Regresar. Entrar de nuevo en la boca del lobo. Pero esta vez no sería solo. Carmen no podía involucrarse oficialmente. Pero conocía gente. Periodistas. Activistas. Personas que, como ella, operaban en los márgenes del sistema porque habían perdido la fe en él. Consiguió un vehículo sin marcar. Un viejo jeep que no llamaría la atención. Consiguió también a un fotógrafo. Un hombre llamado Ricardo, de mirada cínica y manos firmes, que había cubierto guerras y desastres. Si hay una historia que contar, yo la cuento, dijo Ricardo. Y si hay una foto que tomar, yo la tomo. El equipo era pequeño. Un médico roto, una abogada renegada, un fotógrafo de guerra. Eran una banda improbable de justicieros. La única oportunidad de Lía y de todas las otras niñas atrapadas en la promesa. El viaje de regreso a Durango fue tenso, cada uno perdido en sus pensamientos. Mateo sentía una mezcla de terror y determinación. Ya no era el joven idealista que llegó a la sierra. El horror lo había vaciado, pero también lo había afilado. Lo había convertido en una navaja. Llegaron al pueblo al anochecer. El plan era simple, y por eso mismo, estúpidamente peligroso. Aprovecharían la oscuridad de la madrugada, la misma que Mateo usó en su primer intento. Ricardo y Mateo subirían. Carmen esperaría abajo, con el motor en marcha y una línea directa a un contacto en una agencia de noticias internacional. Si no regresaban en 3 horas, ella enviaría todo. La historia,
las fotos de las actas, el testimonio de Mateo. Sería su seguro de vida, o su obituario. El ascenso fue silencioso. Ricardo se movía con la agilidad de un depredador nocturno. Mateo lo seguía, el corazón en la garganta. Llegaron a la misma sección derrumbada de la muralla. Esta vez, la escalada fue más rápida. Estaban dentro. El aire era el mismo, denso, opresivo. Pero algo había cambiado. Había más guardias. Patrullaban el perímetro, armados no solo con escopetas, sino con radios. Ezequiel había reforzado su fortaleza. El escape de Mateo lo había vuelto paranoico. Se movieron entre las sombras, la respiración contenida. Su destino era la cabaña de Lía. Si es que seguía viva, si es que seguía allí, la encontraron. La puerta estaba cerrada, no había luz, no había sonido. Mateo golpeó. El mismo código. 2 toques suaves. Silencio. El corazón de Mateo se detuvo. Demasiado tarde. Ricardo ya estaba levantando su cámara, preparándose para documentar el fracaso. Pero entonces, la puerta se abrió. Lía estaba allí. Era un espectro. Más delgada, pálida. Sus ojos, 2 pozos de desesperación infinita. Al ver a Mateo, no mostró sorpresa, ni miedo, ni esperanza. Solo un vacío absoluto. «Vengo a sacarte de aquí», susurró Mateo. Lía no respondió. Solo se hizo a un lado, dejándolos pasar. Dentro, la cabaña estaba vacía. El petate, la caja, nada más. El fantasma del niño asesinado parecía flotar en el aire. «¿Dónde está?», preguntó de pronto Lía. Su voz, un susurro ronco. Mateo tardó un segundo en entender. «¿Quién?». «Mi hijo». «Lía», comenzó Mateo, el corazón encogido. «Me dijeron que lo purificaron», continuó ella, con una calma aterradora. «Que ahora es un ángel. ¿Es verdad?». Miraba a Mateo con una intensidad febril, buscando una confirmación, un consuelo, cualquier cosa para llenar el abismo. Mateo no pudo mentirle. Tampoco pudo decirle la verdad. «Tenemos que irnos», dijo, tomándola suavemente del brazo. «Ahora». Ella se dejó llevar, sin resistencia, como una muñeca de trapo. Ricardo documentaba todo en silencio. El flash de su cámara, prohibido. Usaba la luz natural de la noche, capturando las siluetas, el grano del horror. Estaban a punto de salir cuando la puerta se abrió de golpe. Ezequiel estaba allí. No estaba solo. Detrás de él, los guardias. Y la comunidad entera. Hombres, mujeres, una multitud silenciosa con antorchas en las manos. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. Parecía una escena de una cacería de brujas medieval. «Doctor», dijo Ezequiel. Su voz no era melosa ahora, era fría como el acero. «Parece que no aprendió la lección». Ricardo levantó su cámara. Un guardia se la arrancó de las manos y la estrelló contra el suelo. La trampa se había cerrado. «Lía, hija mía», dijo Ezequiel, ignorando a los hombres, «has caído de nuevo en la tentación del mundo». Se acercó a ella. Lía tembló, retrocediendo hasta chocar con la pared. Mateo se interpuso. «Se acabó, Ezequiel». Ezequiel se rió, una risa seca, sin alegría. «Para ustedes sí, se acabó». Hizo una señal. Los guardias se abalanzaron sobre Mateo y Ricardo. Los golpearon, con furia, con método. Mateo sintió el sabor de su propia sangre, el crujido de sus costillas. Cayó al suelo, la conciencia desvaneciéndose. Lo último que vio fue a Ezequiel tomando a Lía por el cabello, arrastrándola fuera de la cabaña, hacia la multitud de las antorchas. La luz de las llamas devoró su visión, y todo se volvió negro. Cuando Mateo despertó,
Estaba en una cama de hospital. El olor a antiséptico. Las paredes blancas, una intravenosa en su brazo. Carmen estaba sentada a su lado. Tenía ojeras. Sus ojos estaban rojos. Funcionó, dijo ella, la voz rota. Mateo no entendía. Cuando no regresaron, explicó Carmen, envié todo. La historia explotó. Un escándalo internacional. El gobierno no pudo ignorarlo esta vez. La presión era demasiado grande. Enviaron a las fuerzas federales, a la Marina. Llegaron al amanecer. Mateo se incorporó. El dolor lo atravesó como un rayo. ¿Y Lía?, preguntó. Carmen bajó la mirada. La encontraron, a ella y a las otras jóvenes. Estaban encerradas en el edificio principal. Una pausa. Cuando las tropas entraron, hubo un incendio. Dicen que los seguidores más leales de Ezequiel prendieron fuego a todo. Un último acto de purificación. El corazón de Mateo se detuvo. Lía está. No lo logró, susurró Carmen. Nadie en ese edificio lo logró. El silencio en la habitación del hospital fue más profundo que cualquier otro. Mateo cerró los ojos. Había ganado. La verdad había salido a la luz. La promesa había caído. Pero el costo había sido absoluto. Lía estaba muerta. Las niñas que intentaba salvar, muertas. ¿Y Ezequiel?, preguntó Mateo, la voz vacía. Desapareció, dijo Carmen. Algunos dicen que murió en el incendio. Otros, que escapó antes de que llegaran las tropas. No encontraron su cuerpo. Se convirtió en lo que siempre quiso ser. Un fantasma, una leyenda. Ricardo, el fotógrafo, sobrevivió, con varios huesos rotos y una historia que contar. Su cámara fue destruida, pero la tarjeta de memoria sobrevivió. Las pocas fotos que tomó se convirtieron en el rostro del horror. La silueta de Lía en la puerta. El rostro vacío de Mateo. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Pero las imágenes se desvanecen. Los escándalos pasan. El mundo sigue girando. Mateo nunca volvió a ejercer la medicina. ¿Cómo sanar un resfriado cuando has visto la enfermedad del alma? Se quedó en la capital. Un hombre sin propósito. Perseguido por los fantasmas de una niña de ojos tristes y su hijo sin nombre. A veces, por la noche, cree escuchar un grito. Breve, agudo, infantil. Y se pregunta si alguna vez volverá el silencio. La promesa ya no existe. En el cerro solo quedan ruinas calcinadas. Un monumento al horror que creció en el corazón de la sierra. Pero el mal no murió en ese incendio. Solo cambió de forma. Se esconde, espera, busca nuevas almas desesperadas, nuevas tierras baldías donde plantar su semilla de pureza y perversión. Porque monstruos como Ezequiel no nacen, se construyen. Con nuestra indiferencia, con nuestro silencio, con nuestra cómoda decisión de mirar hacia otro lado.